Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2 para leer el verso 42, que dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, esto es el relato de cuando nacía Letes. Le precede el 2, el Pentecostés y la primera predicación del apóstol Pedro y la conversión de los 3.000. Este, Sin duda, la visión de Dios para su iglesia, la iglesia está en el centro del propósito de Dios. Eh, y por supuesto, el propósito de Dios no es salvar individuos y perpetuarlos a la soledad, sino más bien llamar a su pueblo para así construir su iglesia. La razón por la que estamos comprometidos con la iglesia es que Dios lo está, ¿sí? Este, entonces, el poder perseverar juntos, ¿sí? Unidos en comunión, ¿sí? Esto lo que se trata es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y debe permanecer junta, en comunión, los unos con los otros, y vemos luego cómo vivían esos primeros cristianos compartiéndolo todo. Y la otra característica, bueno, esta iglesia que debe estar en comunión y perseverar, dice el texto que lo hacía en la doctrina de los apóstoles. O sea, el nacimiento de la iglesia es en esa experiencia de Pentecostés. ¿m? Y de allí inician la perseverancia estudiando, ¿sí? Perseverando en la doctrina de los apóstoles. O sea, la importancia de esa iglesia está en la comunión y en el estudio de la palabra, digamos, el estudio de las verdades del Evangelio. ¿Sí? Es tan importante tenerlo así, claro. Lucas se concentra en estos 4 rasgos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia que aprende, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Esto es lo primero que se nos dice en Lucas. Podríamos decir que ese día el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén. Los maestros eran los apóstoles, a quienes Jesús había designado y capacitado. Ahora había más de 3.000 alumnos, empezando en el jardín infante, podría uno decir. Sin duda se trataba de una situación extraordinaria. Estos nuevos convertidos, llenos del Espíritu Santo, no estaban disfrutando de una experiencia gnóstica que los motivaba a descuidar el intelecto, a despreciar la teología o dejar de razonar. Todo lo contrario, se concentraron en recibir instrucción. Por cierto, la experiencia de llenura del Espíritu Santo es incompatible con una actitud de rechazo al intelecto. ¿Quién es el Espíritu Santo, a fin de cuentas? Jesús lo llamó el Espíritu de verdad. De modo que donde quiera que esté activo, la verdad es importante. ¿Mm? Bueno, estos creyentes no dieron por sentado que, dado que habían recibido el Espíritu Santo, este era el único maestro que necesitaban. No podían prescindir de los maestros humanos, por el contrario, se sentaron a los pies de los apóstoles y estaban ansiosos por aprender todo lo que pudieran. Sabían que Jesús había designado maestros para ellos y en consecuencia se sometieron a la autoridad de los apóstoles, la cual estaba respaldada por los milagros que estos realizaban.
en el versículo 42 nos habla de la enseñanza de los apóstoles. ¿Mm? Bueno, y ya en el 43, que hacían señales y maravillas de manera similar. Algunos años después, Pablo se refirió a sus milagros como a las credenciales de mi apostolado. Entonces, 2 Corintios 12:2. ¿Cómo podemos nosotros entonces consagrarnos a la enseñanza de los apóstoles? Someternos a su autoridad, debemos insistir, bueno, que ya no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Hay obispos, misioneros, pioneros, otros líderes. Que podamos referirnos a sus ministerios como ministerios apostólicos, pero no hay apóstoles de la manera que podamos someternos a la autoridad de ellos. ¿Mm? La enseñanza que dejaron en el Nuevo Testamento es que ya está, conformada de manera definitiva. La fidelidad a la enseñanza de los apóstoles es la primera marca de una iglesia auténtica. ¿Sí? Una iglesia auténtica entonces va a estar constantemente aprendiendo, ¿m? Enseñando la palabra de Dios, enseñando la doctrina que está en la palabra de Dios. Esa es la característica y ese es el propósito de Dios para la iglesia al principio y ahora también. Siempre. Siempre debemos ser discípulos, aprendices de nuestro Señor. ¿Sí? Estar dispuestos a ser enseñados, estar dispuesto a pasar tiempo ante la palabra de Dios para aprender y practicar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga.